Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos a este espacio, este conversatorio en el que vamos a estar compartiendo con Paloma Lujilde su experiencia en teatro de infancias, su experiencia teatral que es muy vasta. Primero agradecerte, Paloma, por el espacio, por tomarte el tiempo de querer participar directamente desde Vietnam, lo voy a decir, porque es hermoso que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros tu experiencia de teatro en Galicia, que es un territorio que además sabes que a mí me conecta con un espacio afectivo más allá del teatro. Galicia es la tierra de mis abuelos y de tantos abuelos de argentinas y argentinos, así que muchas gracias por compartir este espacio. Te quería presentar antes de empezar a conversar, si estás de acuerdo. Paloma es licenciada en Derecho, es directora, es actriz, tiene una compañía. Ella dirige Palimoco Teatro desde su fundación en 1998 y además dirige una compañía profesional de teatro que lleva el mismo nombre. Trabaja para un público muy vasto en formación y en creación de espectáculos, tan vasto que va desde los 3 años hasta los 80 y dirigió a lo largo de su carrera numerosos espectáculos, como por ejemplo O Público o Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, dos puestas muy memorables y muy preciosas. Además, Natúa Cara, basado en el universo poético de Sarah Kane, tiene una amplia trayectoria en formación en teatro, en danza clásica contemporánea, en flamenco. Y tiene un espacio particularmente, vamos a hacer foco ahí, porque estamos en las jornadas de teatro de infancias, pero me interesa destacar todo el trabajo que haces en Palimoquinios, que se dirige a un público infantil que además producen teatro, no solamente es un espacio de formación, sino también de producción, donde todo el tiempo están encontrándose esas infancias con el público. Y me encantaría que empecemos a conversar ahora acerca de tu trabajo y nuevamente agradecerte por sumarte a estas jornadas. Gracias. Agradeceros a vosotros el confiar en mí para hacer esto y es un placer, es un placer. Bueno, voy a arrancar por el principio, que es que nos cuentes cómo surge Palimoquinios, cómo surge este espacio de formación que realmente trabajan mucho y muy seriamente hace muchísimos años. ¿Cómo fue el germen y el origen? ¿Cómo se te... Eh, yo realmente en ese momento estaba pues dedicándome más a la judicatura, pero hacía teatro un poco por placer, por amor al teatro y me iba formando allí donde podía. Tuve grandes maestros y de repente me surgió la posibilidad de dar teatro como asignatura obligatoria dentro del del currículum educativo, desde infantil hasta bachillerato, aquí en Lugo. Y claro, eso la verdad fue un aprendizaje total y absoluto, el estar con tantas edades diferentes dentro de del propio currículum educativo. El teatro eh, se tomaba como una asignatura más y que se evaluaba y todo, ¿no? En este colegio, que era un colegio privado que se llamaba Fingoy. A partir de ahí, pues seguí un poquito, pues cada vez formándome más y trabajando más, porque yo creo que esto es como una pelota de ping-pong. Yo aprendo mucho de mis alumnos y de mis alumnas. Yo creo que es algo como una autopista, ¿no? Entre ellos y yo. Y hace como, yo creo que ya tengo que pensarlo, pero creo que desde el 2014, serían ahora creo que 11 años, decido, después de haber estado con los palimoquiños en el colegio durante tanto tiempo, crear un espacio de formación en Lugo que fuera para, no sé, que no fuera una extraescolar de teatro, sino que fuera algo más, que fuera vida, que fuera amor por lo que hacemos y que fuera intergeneracional. Por eso digo desde los 3 hasta los 80, porque me gusta que en ese espacio, además de ser un espacio seguro en el que la gente cree, eh, pues sea intergeneracional. Y surge un poquito así de, un poco loco, pero sí. Palimoco loco, loco. Sí, y es muy precioso. Tal cual.
Sos una, lo voy a decir yo porque vos tenés una humildad maravillosa, pero sos una referente en lo que es el teatro en Galicia. Además de por tu trabajo como directora, algo que mencionaste que a mí me interesa particularmente en tu forma de trabajar es que creás familias y trabajás desde el afecto, que es algo que no abunda y tenés la posibilidad en tu escuela de ver crecer a esas infancias e incluso después pasar a trabajar a una compañía profesional que también dirigís. Preguntarte en relación con eso, eh, que profundices un poco en tu forma de trabajar y en tu forma de crear grupos y cómo un mismo estudiante puede iniciar a los 3 años y continuar la vida toda dentro de tu formación y de tu compañía después. Pues realmente cuando empiezan, que sí que ahora, claro, con el tiempo echas la vista atrás porque crees que, o por lo menos tengo el sentimiento es que sigo en los 18 o 20 años, ¿no? Y ya no. Yo creo que el método que utilizamos, si podemos hablar de un método, es de escuchar a quien tienes enfrente, ¿no? A qué grupo, porque cada grupo es un mundo, cada persona es un mundo. Y sí que es verdad que esas diferentes edades, desde los 3 añitos, desde la escucha total y absoluta, porque con 3 años es el juego, es el disfrute, es el crear con ellos, y después cómo van pues creciendo y ya vas pues trabajando con ellos desde un entrenamiento de actor, tanto de cuerpo como de voz, como empezar a crear grupo. Yo creo que es importante el trabajo de equipo. De equipo. De hecho, en nuestra escuela lo primero que hacemos, si cogemos el año, es hacer una actividad que es el Don Juan Tenorio en los cementerios. Y entonces ahí es un trabajo muy coral, en la que todos los grupos, desde los 3 años hasta los 80, están mezclados. Y yo creo que eso da de repente una presencia escénica, una escucha, una concentración y un trabajo en equipo que después te ayuda para otras cosas que van apareciendo, que es la creación o el trabajo de monólogos o ya crear una obra desde cero, experimental entre todos, un tema que nos palpite el corazón, ¿no? Bueno, me encanta que hayas sacado el tema porque era una de mis inquietudes que queríamos que conversemos acerca de ese proceso tan ambicioso, que es un proceso creativo en el que Paloma todos los años monta Don Juan Tenorio en un cementerio con un elenco intergeneracional que va desde, bueno, mega pequeños, no sé cuál es la edad mínima, pero más o menos 6 años he visto, hasta personas ya adultas, en algunos casos jubilados, que se acercan al teatro con ganas de expresar y de compartir también lo que es la creación comunitaria intergeneracional y hacer Don Juan Tenorio en un cementerio con lo que implica actuar en un espacio abierto donde tiene otras exigencias, no es lo mismo que un teatro, la colocación de la voz, es una obra de recorrido que se hace en un atardecer noche. En Lugo, además, que hace muchísimo frío en Galicia, yo he tenido la posibilidad de participar de esa experiencia y lo que más me conmovió fue el encuentro de personas con distintas formaciones, personas que ya son profesionales y trabajan en tu compañía, con personas que están empezando, no importa la edad que tengan, y que sea un espacio de inclusión y creativo. ¿Cómo se te ocurrió montar el Don Juan, que a priori parece como una idea donde uno dice, wow, es ambicioso como todo lo que haces? Creo que sos una directora que tiene mucha ambición en el buen sentido, ¿no? De no tirarnos a menos, sino vamos por todo y hacemos o Lorca o Don Juan Tenorio, Sarah Kane. Siempre tenés proyectos que son súper estimulantes. ¿Cómo surge el Don Juan? Pues la verdad surge por un tema casi personal, es porque al final yo creo que todos somos personas y lo que nos palpita el corazón es lo que al final transmitimos a los alumnos, no a las alumnas, de la ilusión que puedas ponerle a las cosas. Yo realmente, pues bueno, pasé porque mi hermana, una de mis hermanas murió y, y de repente se enterró en el cementerio de Lugo, que yo no soy de Lugo, soy de Noya, y de repente me parecía que estaba como sola allí, mira que tú. Y dije yo, bueno, yo tengo que hacer algo aquí. Y vi que hacía muchísimos años hacían los Don Juanes en España, en el propio cementerio. Entonces llamé a la persona que lleva el cementerio de Lugo, debió de flipar ese día la pobre, y le dije que quería hacer el Don Juan Tenorio allí, una intervención espacial en la que la gente nos fuera siguiendo por el cementerio
Desde al principio se quedó como, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y sí que las primeras experiencias fueron así como gente a favor, gente en contra, porque no sabía muy bien qué íbamos a hacer y la verdad es que lo hacíamos desde el máximo respeto y siempre lo hicimos así, con muchísimo respeto a la gente que estaba allí, porque realmente nace de esa necesidad de acompañar a la muerte, ¿no? Que es un tema además muy tabú. Eh, entonces ahí empezó una relación muy bonita con el cementerio de Lugo, con la gente trabajadora de allí y, y en un que ocupa esta cadeira que hicimos que habían perdido a sus abuelitos o de repente fue ir allí a contar unos cuentos y las vi allí y dije yo, y no sé, los padres, las madres, nos acercábamos, hablábamos de cómo había sido y de repente fue como colocar la muerte en un sitio, hablar de ella tranquilamente y acompañar a nuestros antepasados de alguna manera allí, ¿no? Habitar ese espacio de otra forma. Y yo creo que esto es súper interesante para todos los que hemos pasado por el cementerio, tú misma lo sabes, y es como, bueno, allí hay mucha gente, o sea, independientemente de lo que creas, las energías que allí habitan es especial. Sí, es muy emocionante lo que Y mencionás. bueno, así fue. Pero sí que dentro de la programación a mí me gustaba que los... Ay, se estuvo entrecortando un poquito el final, pero ya estamos de vuelta conectadas. Te veo conectada. ¿Me escuchás bien? Sí, Impecable. No, que te decía que realmente es muy emocionante la posibilidad de poder resignificar un espacio como es el cementerio, con todo lo simbólico que se asocia históricamente a eso, y resignificarlo desde el arte, desde la ternura de... ¿Cuántos son en el elenco del Don Juan? ¿Son como más de 30 personas, Paloma? ¿O yo estoy errada? Las que participan por sí, año. sí, tranquilamente, porque al principio empezó a hacerse el Don Juan. Y entonces éramos como 30, 40 personas, pero ahora los pequeñitos también quisieron hacerlo, entonces hay Don Juan, Don Juanín y Don Juanito. Y entonces, que es una locura, pero unos ayudan a otros, que es muy bonito, porque los mayores se quedan a ayudar a los pequeños. Y entonces son niñas incluso de 6 años, como fue este año, haciendo el Don Juanito, que es una versión más pequeñita pero que te quedas alucinada porque de escuchar a los mayores es como eh, se saben todo el papel y son niñas que de repente o niños que te no sé, te hacen la escena de Don Juan y Don Luis allí y se la saben de memoria y es muy bonito escucharles, esa implicación. Y además hay algo que se da en tu escuela y en tu manera de formar actrices y actores que me hace acordar un poco al tema de cómo antes, más allá de la figura de los maestros, estaba esto del oficio y también de la posibilidad de generación en generación. Pienso, por ejemplo, en el circo, ¿no? En la posibilidad de ir pasando de generación a generación un saber y en tu espacio, con tu guía y de tu mano, por supuesto, pero también se da esto de lo colaborativo intergeneracional que me parece muy destacable, ¿no? La posibilidad de a los 6 años hacer un Don Juan en un cementerio con actores y actrices profesionales que ya trabajan en tu compañía y en ese espacio en el que caminamos entre las tumbas, entre los árboles, es realmente las obras de recorrido son un desafío en general, las obras de sitio específico, pero hacer un Don Juan Tenorio en un cementerio, me imagino la cara de las autoridades, como vos decís, deben haber flipado cuando lo llevaste para proponerlo, porque parece un proyecto y lo es. O sea, es realmente tan alucinante como suena. Y se hace todos los años además, ¿no? Sí, la verdad es que este año cumplimos 10 años haciéndolo. Y la verdad es que sí que al principio eh, había como gente que no estaba muy de acuerdo porque no entendía cómo, qué íbamos a hacer allí. O sea, qué va a hacer esta gente. De hecho, incluso hubo alguna gente que firmó en contra que no lo hiciéramos, porque lo veía como una payasada y además, claro, nosotros decíamos, pero independiente, sabes que utilizaban, pero ahora yo creo que la gente, de hecho, ahora ya se hacen más cosas y,
Yo, este año también se empezó en Juan, que es que van los institutos por la mañana a verlo. Y entonces, de repente, que chavales de 15 16 años vean a otros chavales de 15 y 16 años haciendo eso, yo sentí como al principio como una inquietud muy grande porque no sabía cómo iban a responder los chicos y las chicas de la escuela actuando para sus compañeros de instituto e Ujú. inverso del siglo de oro. Y sí que ahí como tuvimos una cierta inquietud, pero parece que la experiencia fue buena. Qué maravilla. Y también hay algo de, bueno, sos una especialista en Lorca y como yo soy un amante de Lorca, también era inevitable que en algún momento lo nombremos, pero tu labor tiene que ver con un teatro social también, más allá de lo artístico. Vos, yo alguna vez te lo dije, pero vos construís sueños y generás estímulos en un contexto territorial, en Lugo, en Galicia, muy específico, en el cual brindás la experiencia de formar parte de un proyecto cultural, de un proyecto artístico de muchísima calidad, porque todos los trabajos que haces tienen muchísima calidad artística y compromete a quienes participan en no solamente aprender teatro, sino también en aprender a ser en comunidad, ¿no? Aprender cómo cuidamos al otro, cómo nos vinculamos, cómo nos fortalecemos como grupo. Y de verdad, cuando en tus trabajos eso también se nota de la unión y de la fortaleza que hay, más allá de las individualidades en un contexto en el que hoy estamos atravesados por el individualismo más feroz, el teatro es un espacio de resistencia donde lo comunitario todavía está vigente y manda, y en tus grupos eso se ve y en tus proyectos también. Más allá de esta declaración de ternura para con vos, que sos una artista maravillosa y una formadora de actrices y de actores, yo quería que nos hagas un resumen para quienes no conocen de un proyecto que mencionaste recién, ¿Quién ocupa esta cadeira? Que si no traduzco mal es ¿Quién ocupa esta silla? Vamos a traducir del gallego para quienes no entiendan, que nos cuentes cómo es ese proyecto, que yo tuve la posibilidad de verlo y me parece preciosísimo porque es un proyecto también de intervención del espacio público. Contanos un poquito de qué va ese proyecto. Pues no sé muy bien cómo se me ocurrió en un determinado momento, pero así como, como a mí me seguía gustando esto de unir a la gente de la escuela en un mismo día y que los grupos se unieran, pero a la vez me parecía interesante que cada persona tuviera un proyectito personal, o bien doble con pocas personas, no la obra. Empezamos a hacer una cosa que se llamaba exactamente al castellano quien ocupa esta silla. Entonces, ¿qué significa? Pues se interviene un espacio, colocamos una silla vacía y después el actor o la actriz se coloca de frente con otra silla. Entonces tú vas por la calle como viandante, te puedes parar en la silla que está vacía y esa persona te hace un monólogo. Puede ser un monólogo o puede ser una escena, porque dependiendo de la temática. Entonces normalmente lo que hacemos es una vez al mes, una vez cada 2 meses, salir a la calle con una temática. Normalmente pues puede ser un quien ocupa esta cadeira, quien ocupa esta silla de Lorca, por ejemplo. Y entonces ahí vamos todos con los monos de la barraca, con la chapita, y hay cada persona, o bien una parte de una conferencia de él, o de las obras más pequeñitas. Otros que ocupa esta cadeira han sido de teatro clásico, por ejemplo, este año hemos hecho dedicado a Lope de Vega, entonces han hecho desde El perro del hortelano, Castigo sin venganza, eh, Fuentevejuna, bueno, bastantes, casi todas las más conocidas de Lope. Y otras veces, que eso sí que lo hacemos casi todos los años, es que cada uno elige una mujer y entonces se prepara un monólogo sobre esa mujer, para el Día de la Mujer Trabajadora. Y entonces es muy bonito porque ahí normalmente, últimamente lo estamos haciendo también, normalmente se hace en la calle, ¿no? Que es muy chulo porque hay como 80 sillas con 80 sillas vacías, entonces son 80 monólogos, 80 escenas.
pero últimamente el de la mujer lo estamos haciendo dentro del Museo Provincial de Lugo. Y entonces ahí es habitar otro espacio diferente también, o la Bella Cárcel, que claro, es un espacio de memoria histórica de todo lo que allí sucedió. Bella Cárcel es vieja cárcel, que le llamamos en Lugo, ¿no? Y es eso, habitar un espacio y que tú puedas sentarte con una niña de 5 años o una persona de 60 te esté contando, pues en primera persona, esa historia de esa mujer, ¿no? Y darle otra vez vida, ¿no? Por así decirlo, ponerla otra vez en la historia, ¿no? Hacer justicia también. Hemos hecho algún que ocupa esta cadeira de memoria histórica de las represaliadas y eso ha sido también muy bonito. Y son trabajos muy conmovedores a nivel, como vos decís, ¿no? De trabajar temáticas como la memoria histórica o la reivindicación de voces silenciadas en el caso de las mujeres. Tu teatro es muy político, político en un sentido estricto, ¿no? De generar un acontecimiento de sentido en la linealidad de lo cotidiano, porque de pronto vas caminando y en una plaza hay 80 sillas con 80 personas, intergeneracional también, desde niños hasta gente mayor, y te sentás y te cuentan un cuento y después otro cuento y un monólogo y autores clásicos también. ¿Te animás a ir a los clásicos y acercar los clásicos a las infancias? Que me parece una actividad no solo noble, sino que a una niña de 6 le entusiasme el Don Juan, me parece heroico a nivel trabajo. Así que qué maravilla que todos los años vuelva el Don Juan. Y esto que creaste a nivel dispositivo de las sillas de vacías y cómo el espectador se sienta y algo sucede, es realmente disruptivo desde el punto de vista también artístico, no solamente por los contenidos, sino también la forma en la que vos armás tus puestas en escena, desde intervenir un espacio no convencional, como puede ser un cementerio, hasta la Bella Cárcere, que es una ex cárcel franquista, que hoy es un centro cultural y de memoria histórica, donde también has hecho muchas cosas, hasta una plaza, espacio público, con la dificultad que implica también para un joven actor, actriz en formación, actuar en espacio público, ¿no? Yo quería que nos cuentes un poco, Paloma, acerca de el entrenamiento, porque vos además de lo creativo y de montar estos espectáculos donde siempre están participando, trabajás mucho en el entrenamiento actoral. Que nos cuentes un poco acerca de eso. Yo tuve muchísimo en cuanto a los maestros que me han acompañado y que les debo todo y yo sigo aprendiendo, sigo yendo a cursos. Soy la primera que tengo que estar en continua formación y continuo aprendizaje, ¿no? Entonces me parece que es muy importante el entrenamiento de actor, tanto corporalmente como a nivel vocal. Me parece como que es muy importante, porque yo cuando empecé en el teatro sí que me parecía que me faltaba, hasta que bueno, encontré quien me hablara de lo el entrenamiento, la disciplina, la rigurosidad, me fue a agarrarme. Iba a cursos de iniciación y era como salir, venga, improvisar y ya. Y si tú eres tímido, porque a veces te pasa, o no tienes dónde agarrarte. Entonces yo quiero darle a la gente que está conmigo la posibilidad de entrenamiento tanto corporal como vocal, que pueda hacerlo él solo, ella sola. um, y, y es eso, darle mm, pues materiales para que cada uno trabaje, ¿no? Responsablemente. Entonces sí que hacemos un entrenamiento que busca la presencia escénica. eh, yo me gusta mucho decir que aprendí mucho con Isabel Úbeda de acciones físicas, de Lorín Teatre o Vicente Fuentes como profesor de voz de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de aquí. Y ellos realmente me enseñaron la necesidad de ese entrenamiento y yo procuro pues transmitirlo a la gente que me acompaña y que yo les acompaño a ellos en la escuela. Entonces, siempre
está ese entrenamiento, lo que tú dices, ¿no? Eh, esa tabla de concentración desde el samurái o el yohakyu o diferentes artes que te ayuden a comprender, ¿no? Sí, es maravilloso porque además de lo creativo, de la posibilidad de ser parte de un espectáculo y de un proceso creativo a muy corta edad, también hay algo de la disciplina del trabajo que yo destaco mucho en tu espacio de formación y tu forma de trabajar, de ser conscientes de el poner esfuerzo en tratar de brindar una mejor versión a partir del entrenamiento, de la disciplina, de la concentración, de la responsabilidad. Y para trabajar con infancias, la palabra responsabilidad y disciplina no parecen ser palabras amigables y sin embargo, a la hora de crear, son valores que es muy, muy lindo ver cómo se adquieren a tan corta edad. Yo quería que nos cuentes un poco acerca de las distintas compañías y los distintos grupos que hay dentro de Palimoco, como para que conozcan la escuela en un sentido más total, ¿no? De lo que estamos contando. ¿Cuántos grupos tenés? ¿Cuántas compañías? Contanos un poco dentro de Palimoco qué está pasando. Pues bueno, tú tienes la oportunidad, si quieres, entrar a los 4 añitos y entonces apareces en un grupo que se llama Caracois. Los nombres fueron apareciendo porque los fueron poniendo los integrantes y las integrantes de los grupos, ¿no? Caracois es un grupo pequeñito que es mucho de escucha, hace 1 hora a la semana, hora y media, pero ya desde ahí yo pretendo que los padres entiendan que ni es una extraescolar más, ¿no? Entonces intento ya, desde ya bien corta edad, comprender que no se viene a hacer actores o actrices en plan, no sé, es que mi hijo vale para el teatro ya, ¿no? Muchas veces te encuentras con esto o de protagonismos, ¿no? Entonces todos son todos iguales y esto cuesta mucho, ¿no? Porque muchas veces sí que todos conocemos casos de, bueno, pues mi hijo tiene que ser el protagonista o mi hija tiene que ser la protagonista o la mejor. Y en esto, como vemos que es todo muy coral, pues eso ya no entra, ¿no? Después los siguientes son los magníficos y las magníficas, que son chavalitos de 5 6 7 años, que también llevan conmigo desde los 3 y van creciendo, entonces siguen con ese nombre. Y ahí ya se mezcla mucho el teatro, la danza, como el juego, pero sí que, y ya actúan y hacen todo lo que hacen los mayores, desde el quien ocupa hasta el Don Juan. Después ya tenemos grupos como, eh, no sé, cabras tolas, es que os vais a reír de los nombres, lógicamente, que es como una cabra loca. Y Palimochuki, ves tú que le pusieron ese nombre porque había un macaco allí, así de estos, de Chucky, de esto de miedo, y ya le pusieron ese nombre. Y son chavalas de 8 a 11 añitos que también hacen su entrenamiento, hacen su obra. Este año ya, por lo que dices tú, que soy una mujer un poco de teatro político, es verdad, no voy a decir que no, porque creo que el teatro puede hacer mucho y puede ayudar mucho. Y estamos en una sociedad actualmente que es necesario que haya espacios en los que se debata y se habla de determinados temas, ¿no? Y ya desde estos pequeñitos, pues este año pues crearon una obra sobre todo lo que les preocupa a ellas y él, ¿no? Que es un chico nada más, a través de Alicia, pues ha hablado desde el tema desgraciado de los cayucos que tenemos todos los días, o Palestina o temas de medio ambiente, pues creo que es bueno que chicos de 8 o 9 años ya hablen sobre el tema y que sepan, porque les estamos dando muchísimo consumo de otras cosas y a veces nos asustamos por hablarle de determinados temas, cuando es necesario además, de que sepan muchas cosas, ¿no? Después está Palimoco Loco Loco, que ha hecho una adaptación este año de los Juegos del Hambre, que es muy curioso porque también, otra vez lo político, con Trump este año hemos oído hablar de que iban a hacer un reality show sobre cómo poder conseguir la nacionalidad estadounidense y que estaban pensando hacer un reality show. Entonces, una cosa como unos libros de los Juegos del Hambre que nos parecen de Susan Collins como que
están muy lejos de nosotros y de repente vemos que en Estados Unidos es muy posible que lleguen a hacer esta barbaridad, ¿no? Entonces es bueno que también vean que, por desgracia, hay cosas que superan la ficción, ¿no? Que es muy desgraciado esto. Y después ya nos pasamos a grupos como Malala, que fueron niñas que empezaron conmigo a los 6 años, pero que ahora ya tienen 18. Y sí que hicieron también otro como obras como Los Miserables de Víctor Hugo, un musical, por eso también, que no solo está solo, pero bueno, que Los Miserables habla de toda una revolución de la libertad y la igualdad y la justicia, ¿no? Y ya tenemos a los palimoquiños, que esos son los que eh, pues llevan también un poco el fuerte de la escuela, que son chicos de 16 a 22 años y que este año han hecho una cosa muy bonita que me gustaría comentar porque creo que es muy necesario. En España mm, la gente de bachillerato no hablan de ETA. O sea, ETA es algo que no se da en los institutos, no se da la historia. Y de repente, bueno, surgió que sabían de ETA y no sabían nada. Entonces hemos hecho una obra que quedará como repertorio de la escuela y que se llama Zulo y habla de la parte de ETA hasta un atentado de Hipercore. Y para ellos fue increíble pues poder darles una fecha a cada uno, documentarse sobre esa fecha y a partir de ahí crear esta obra, ¿no? Y han venido abuelas de ellos, abuelas que nacieron en el año 39, que han vivido toda la dictadura de Franco, que han vivido todo ETA, y de repente pues verlas allí emocionadas y diciendo qué importante es que mi nieta o que mi nieto sepa de esto, porque no se habla y creo que ahí estamos cometiendo un gran error, que la gente joven no sabe de la historia, tan reciente además, y que se está repitiendo y que estamos inyectados o anestesiados contra el dolor ajeno, como Palestina, ¿no? O como vosotros ahora mismo. Sí, qué maravilla que empezaste a contarme los distintos grupos y terminamos hablando del teatro político y del teatro y el contexto en el cual se sitúa y cómo siempre el teatro fue incómodo para el poder justamente porque el teatro es peligroso, porque el teatro nos hace despertar, porque el teatro nos provoca, porque en el teatro vemos eso que a simple vista no. Y te escucho con todo el trabajo que haces, que más allá de la teoría y de lo que podemos pensar acerca de tu trabajo, desde el 98 funciona la escuela, ¿no? La escuela, o sea, Palimoco como tal, empezó como grupo de teatro aficionado en el 98. 98. Después, en el 2008, se convierte en compañía. Lo que pasa es que ya desde el 2000, tanto Lucía Lense, que fue la fundadora de Palímoco conmigo, como yo, pasamos a formar parte de profesoras del Colegio Fingoy de Lugo, que era este que te comentaba que hacía teatro como asignatura obligatoria. Después, ya en el 2014 es cuando se funda lo que es la escuela en sí, como yo Bien. como autónoma, creando con todos los grupos. Y después ya llega un momento que es lo que también va parejo, que es cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en la compañía de teatro de la universidad, porque la dirigí durante, creo que fueron 14 montajes. Y entonces eso siempre fue unido una cosa con la otra. Entonces al final convergió todo en crear la escuela, ¿no? Que era algo como yo creo que muy lógico por los pasos que estábamos dando. Y es un espacio, como te decía al principio, de referencia en lo que es el teatro en Lugo, en Galicia. Tu trabajo por la universidad también. Bueno, hemos trabajado juntas en una versión porque Paloma hace estas cosas. Paloma monta una versión de Genet con un elenco de teatro universitario y lo logra. Y trabajamos muchísimo con un nivel de disciplina maravilloso, es una de las mejores directoras con la que he trabajado, no solo se lo digo porque la quiero, la admiro, sino porque es verdad y he tenido la suerte de trabajar con muchos directores y directoras, pero Paloma ocupa de los lugares más profundos en mi ser como artista, como actriz. He crecido muchísimo trabajando con ella. Y además lo que más me conmueve es lo humano en todo lo que haces, porque a nivel creativo, te lo decimos siempre, quienes trabajamos con vos tenés una mente brillante en términos
ponerte a disposición de los universos de Paloma es algo maravilloso porque crea unos mundos que son alucinantes. En la obra de Genet armó un dispositivo escenográfico que era como una cruz y los espectadores se sentaban como en él en cada uno de los cuartos y en cada uno de los cuartos sucedían las acciones de esta historia, esta versión que tituló Casa de Ilusiones, basada en el balcón de Jean Genet. Y además, vuelvo a lo humano y con esto me gustaría ir cerrando y darte unas palabras de cierre, pero vos hablás de temas que son importantes y no todo el mundo se atreve a cruzar públicos, infancias, adolescencias, con los temas que realmente nos importan como sociedad, como humanidad. Trabajás textos como Lorca, Sarah Kane, Lope de Vega, Don Juan Tenorio también, clásicos que hacen una experiencia profunda de lo humano y no solamente en tu forma de trabajar, sino en las temáticas que abordás y cómo eso conmueve, porque no solamente la experiencia es buena para quien la transita desde el punto de vista del hacer, sino también para ese público que va a un cementerio en Lugo, en Galicia, o que va a una ex cárcel franquista y se resignifica a partir del teatro ese discurso del pasado. Y qué importante la historia y qué importante la memoria y qué importante todo el trabajo que haces por la memoria, por la historia y por las infancias de esas tierras que tienen que estar profundamente agradecidas de tenerte, Paloma, porque sos una artista y una persona maravillosa. Así que si llegan a estar por Lugo, no se priven de conocer sus creaciones y conocer la escuela, que es realmente una maravilla. Estuvimos hace poco ahí con Ana Llovino, que le mandamos un beso. Anita Hermosa, hicimos una función de Antígona de José Watanabe en Obeyo Cárcere, que es la cárcel franquista de la que hablábamos, que hoy es un centro cultural y un centro de memoria, y además dictó un taller en la escuela de Palimoco y Paloma nos recibió hermosamente. Yo quería, Paloma, agradecerte muchísimo por tu tiempo. em, Estás en Vietnam y te tomaste un rato para conversar y para contarnos acerca de tu trabajo. Yo no puedo estar más feliz de que te conozcan y que conozcan toda la labor que haces con un público que va desde los 3 hasta los 80 y por tu forma de trabajar. Te quería agradecer muchísimo por el espacio y por compartir con nosotros en estas jornadas tu experiencia que es valiosísima. Antonella, mira, muchísimas gracias a vosotros. Si yo no hago nada, o sea, comparado con todo lo que hacéis seguro allí. Y, jo, muchas gracias. Me he puesto coloradísima con las palabras que me has dicho. Y la verdad es que yo soy muy feliz compartiendo, pero y aprendiendo, errando cada día, porque cada día aprendo una cosa nueva de todos los que formáis parte de... Y que si echas la mirada atrás y dices, ostras, hemos hecho esto, pero sí que con miedo, sí. O sea, con miedo, miedo bueno, pero siempre como si esto fuera el primer día, porque es como siempre te enfrentas al primer día, pero sí que es bonito ver como una cosa que dijiste tú antes, que sí que me he dado cuenta al verbalizarla tú, que está pasando ahora, que hacemos como obras que han hecho otros dentro de la escuela y que otros la recogen y que la fortalecen o que le dan otra vida o que le dan... Y es muy bonito saberlos cómo han ido pasando y yo lo único que espero es haber acompañado lo mejor que he podido. A veces, como ya digo, siempre equivocándome de las 24 horas que tiene el día, me equivocaré 12 o más, pero, pero muy feliz de haber podido hacer esto y bueno, contigo de haber compartido esta experiencia. Muchísimas gracias, porque sí que estamos ahí en un sitio muy pequeñito, pero con mucho gusto, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Fue un placer y bueno, nos volveremos a encontrar, espero próximamente en Galicia. Te esperamos en Argentina, en Buenos Aires, cuando quieras. Va a ser un honor recibirte. Y bueno, te quiero mucho y es un placer que hayas compartido este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, preciosa, y a todos. Muchas gracias a todas y Chao, a todos. gracias, Pablo.